Platón, imagen de la caverna. La intención de este breve video es complementar lo que ya les transmitimos en los videos de Platón la línea y Platón político. Es simplemente orientativo e introductorio para que ustedes hagan la lectura de la imagen de la caverna o de la alegoría de la caverna, que en principio es una lectura sencilla, o sea, la pueden hacer perfectamente sin inconvenientes, pero esto es como para orientarlo, ¿sí? ¿Por qué le decimos alegoría o imagen? Porque la palabra mito, porque en algunos lugares se le dice mito, de aquí es que por este motivo lo aclaro. La palabra mito se utiliza para una designación específica respecto de los relatos que corresponden a la tradición popular, ¿no? Como dice acá. Es bastante común en los diálogos platónicos que encontremos con posterioridad algún planteo teórico importante, complejo, con consecuencias, en vez de que profundice la explicación, nos relata un mito o nos relata una historia, ¿sí? Esto lo suele hacer a efectos didácticos, como para aclarar alguna idea específica. De ahí la importancia de no centrarse en el relato mítico. El relato mítico es como un acompañamiento de la parte teórica, como dirigido a las personas que pueden no haber comprendido la explicación teórica anterior. No nos tenemos que olvidar que Platón señala en Carta Séptima que los diálogos él los escribió dirigidos al público en general y que su verdadera doctrina es una doctrina esotérica, o sea, es una doctrina reservada solamente para aquellas personas que él conoce y que con las que él tiene contacto cara a cara, ¿no? Esto lo señala en Carta Séptima y lo señala también en el Fedro. O sea, hay que prestar atención a esta cuestión. Son muchos los comentadores, además, que marcan que estos relatos míticos, que están en casi todos sus diálogos, son para acompañar los planteos teóricos, o sea, la finalidad es más bien didáctica, ¿sí? Entonces, aclaradas estas dos cosas, ¿por qué no le decimos mito de la caverna? Y por qué Platón utiliza mitos para explicar, vamos a este pequeño comentario. Fíjense que cuando se inicia el texto, se inicia inmediatamente después de el mito, de la imagen o la alegoría de la línea. Inmediatamente después, uno da vuelta a la página, termina el capítulo 6, empieza el 7 y Platón aclara esto. Después de eso, compara nuestra naturaleza respecto de su educación o falta de educación. Esto es otra cuestión muy importante para la lectura de la caverna. Tener en cuenta que Platón lo que está tratando de ejemplificar con este texto es cuál es nuestra disposición cuando no tenemos educación y cuando tenemos educación, ¿sí? Por lo que la intención de la caverna, a diferencia de la línea, que es una explicación teórica de carácter más bien nociológico, la intención de la imagen de la caverna o de la alegoría de la caverna es ético-pedagógico, ¿sí? O ética-política, ¿sí? Por eso no es buena idea hacer una comparación entre la línea y la caverna, y mucho menos pensar que ambos relatos son asimilables uno al otro.
tienen muchísimos puntos de... muchísimas diferencias, porque la intención es otra, ¿sí? Lo que pasa es que en la primera lectura, en una lectura superficial, uno pensaría que está diciendo lo mismo de otra manera, pero no es así. Y acá les encontré un dibujito como para comprender un poco, ¿no? Habla de unos personajes que están encadenados, mirando una pared en donde se proyectan sombras, ¿sí? Algo así como el cine, ¿no? Como nuestro cine. Y hay un muro con un fuego que hay más arriba, y detrás de ese muro pasan unos personajes que llevan arriba de sus cabezas las imágenes que se proyectan en esta pared. Uno de los esclavos consigue desatarse, y es que consigue ver todo todas estas cuestiones que están por detrás de esa pared. Él dice una pared como la de los titiriteros, ¿no? Y finalmente sale y ve la luz del sol. Él va a asimilar a este personaje que consigue escaparse, es el filósofo, y el filósofo tiene el deber de volver a la caverna para desencadenar a los que están abajo, o mínimamente que no van a aceptar ser desencadenados, o al menos explicarle cómo son las cosas. Creo que el dibujito ayuda, por eso lo agregué. No se olviden de ver este video complementariamente con el de la línea y con el de Platón político, porque entre los 5 mini videitos se complementa toda la información. Y tener en cuenta estas cuestiones, que no es un mito, la intencionalidad ético-política o ético-pedagógica de la caverna, a diferencia de la intencionalidad de la línea, la intencionalidad además, la relación respecto de la educación y la relación respecto del papel del filósofo.